Yo voy a hablarles durante unos instantes sobre la vergüenza o la vergonzosa cruz. Es vergonzosa por varios sentidos. Es vergonzosa predicarla, es vergonzosa recordarla. Y por esa razón creo que se ha obviado durante tantos años en muchas de nuestras congregaciones y en muchas de nuestras denominaciones. La regla número 1 de un mercadeo exitoso siempre es dar a los consumidores lo que quieren. Siempre. Esa es la regla número 1. ¿Quieren comer más? Hamburguesas más grandes. ¿Quieren un jugo con sabor a 6 frutas? Hecho. Tenemos jugos o bebidas con 6 sabores a frutas porque dicen es que a la gente le gusta con 6 sabores y si te van a aparecer los que tienen 12 sabores y no, ya uno no reconoce qué está tomando, pero es lo que la gente quiere. Queremos camionetas o autos con 6 apoyavasos. La competencia va y saca un automóvil con 12 apoyavasos. No sé para qué, porque no creo que toda una familia suba con un vaso al automóvil. Pero es como que hay una necesidad en el mercadeo que si la gente quiere algo hay que dárselo porque la competencia es mucha. Y entonces la gran pelea de los celulares, de los iPads, la gran pelea de las computadoras, donde cada mercado ofrece algo más que la competencia no puede ofrecer. Y entonces la gente la compra porque dice, es que tiene de todo. Y yo conozco gente que lo único que hace en el teléfono es apretar send y prenderlo y nada más. Pero tiene un teléfono que le salió carísimo porque hace de todo. ¿Qué hace? No sé, pero hace de todo y lo tiene ahí. Un montón de iconos que nunca entendió para qué están, pero lo pagó caro porque es el último grito del mercado. Eso se llama consumismo, esa es la ley del mercado, de darle a la gente lo que quiere realmente tener. Hay que tener satisfecho al cliente, satisfacer sus necesidades siempre para mantener la performance del mercado, para tener la competencia a raya. Esa es la mente consumista. Y el Señor nos habló hace unas semanas atrás que también hay una mente consumista cristiana. Hay una mente de clientelismo, de gente que viene con esa mentalidad. Que yo sé que de verdad, y no hay ironía en lo que les voy a decir, que ya no tenemos eso por providencia de Dios en nuestra congregación. Pero con dolor me toca viajar por otras partes del mundo y ver esa imagen de clientelismo, de gente que va con espíritu de cliente, a ver qué me dan, a ver cómo me atienden, si no, no vengo más. Y esa mentalidad empieza a presionar a los ministros, a los que tenemos que dar cuenta por las congregaciones y por las iglesias algún día ante Dios. Entonces decimos, ¿qué quiere la gente? ¿Servicios más cortos? Vamos a cortarlos, porque si no la gente no aguanta. ¿Qué quiere la gente? ¿Menos canciones? ¿Más canciones? ¿Qué está pidiendo el público? Bueno, el público pide que no seamos tan formales, entonces hagamos reuniones en ropa deportiva. Y es increíble ver a veces a hacer servicios en short, en pantalón corto. Literalmente los ministros están en pantalón corto, en chanclas. Y no estamos haciendo de esto un legalismo diciendo para servir a Dios hay que tener corbata. Digo que cuando uno va a una fiesta de 15, de 16, a un casamiento, uno trata de ponerse lo mejor. Y cuando se trata de Dios, debería ser así. Pero podría ser, insisto, una licencia cultural. En todo caso, ¿no? Como dije una vez, a lo mejor en Hawái las iglesias todos van en camisa hawaiana y en short, y eso está perfecto. No vamos a detenernos en eso, no es lo importante. Hay momentos en la vida en los que uno cree entenderlo todo, hasta que la verdad aparece y lo desordena todo por dentro. No es una verdad suave ni cómoda, tampoco una que se acomode a nuestras ideas o que nos permita seguir viviendo igual. Es una verdad que irrumpe, que incomoda, que rompe estructuras internas que llevábamos años construyendo sin darnos cuenta. Porque hay mensajes que entretienen, otros que motivan, pero hay unos pocos que confrontan el alma, que atraviesan lo superficial y llegan hasta ese lugar donde nadie más entra. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver atrás. Hemos aprendido a escuchar lo que nos agrada, a rodearnos de palabras que no nos exijan demasiado, a elegir versiones de la realidad que no nos obliguen a cambiar. Incluso en lo espiritual, hemos desarrollado una especie de filtro invisible que nos permite aceptar ciertas partes del mensaje mientras ignoramos otras. Nos quedamos con lo que nos hace sentir bien, pero evitamos aquello que nos pide rendición. Y sin darnos cuenta, terminamos construyendo una fe a nuestra medida, una versión cómoda que no incomoda, que no confronta, que no transforma. Pero hay algo que tarde o temprano se vuelve imposible de ignorar: la verdad no se adapta a nosotros. No se negocia, no se suaviza, no se ajusta a nuestras emociones del momento. La verdad permanece firme, incluso cuando nosotros queremos esquivarla.
Y en ese punto, cada persona tiene que tomar una decisión silenciosa pero determinante, seguir viviendo en lo que le resulta cómodo o enfrentar aquello que puede cambiarlo todo. Este mensaje no fue diseñado para agradar, sino para revelar. No viene a confirmar lo que ya piensas, sino a cuestionarlo. Y tal vez, mientras escuchas, algo dentro de ti comience a incomodarse, a resistirse, a buscar una salida rápida. Pero si decides quedarte, si decides escuchar hasta el final, es posible que descubras que no estabas tan firme como creías, pero también que nunca habías estado tan cerca de una transformación real. Lo importante y lo trágico es decir qué es lo que quiere la gente, qué le gusta a la gente y correr tras los gustos de las personas. Entonces corremos el riesgo de también ajustar el mensaje a las necesidades para que la gente se sienta más cómoda, pero no podemos cambiar ni las condiciones ni los requisitos para aceptar a Cristo en el corazón. Jesús no es el genio de la botella, el genio de la lámpara. Como Dios nos vino hablando hace unas semanas atrás, el Señor no murió en la cruz para cambiar necesariamente nuestra calidad de vida. No es ese el propósito de la cruz, porque sería rebajar el sacrificio que hizo Dios al entregar su Hijo y el sacrificio que hizo el mismo Jesucristo, pensando que eso es para que algún día nos podamos comprar un automóvil del año. Cristo murió en la cruz para que yo tenga mi residencia. Cristo murió en la cruz para que mis hijos no me salgan rebeldes. O Cristo murió en la cruz para que yo cobre más salario o me promuevan en la compañía. Eso sería rebajar, pisotear la sangre de Cristo. Cristo no murió en la cruz por eso, aunque insisto, todas esas sean consecuencias de tener una vida fructífera en el Señor. ¿Soy claro? Pero Cristo no murió en la cruz para darnos felicidad necesariamente. Pero para que esto no suene como un mensaje de mala onda o algo que se me ocurre a mí, dejemos que el mismo Señor lo diga de la manera más simple. Por eso hay que escuchar exactamente cómo Él lo dijo y de la manera en que Él lo dijo, para saber qué es el Evangelio y por qué estamos reunidos aquí. Si todo esto nos trae un beneficio que nos va a traer frutos del Espíritu, paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, misericordia, si todo esto nos va a traer algo, eso es un regalo, el adicional, el bonus de subir a este crucero, de subir a este Boeing. Pero lo sorprendente es que ese no es el Evangelio, esa es la espuma de la Coca-Cola. Ese es el bonus de lo realmente medular que significa el Evangelio. Pero dejemos que el Señor lo diga, que Él explique lo que es el Evangelio. Y para saber cuál es su explicación, debiéramos ir exactamente al momento en que Él lo dijo y cómo lo dijo, en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Muchas gracias. Mateo 16:24 dice literalmente así el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo leeré otra vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Negarse a sí mismo significa en el original griego rehusar a asociarse con alguien. Tienes que rehusar a asociarte contigo mismo en este caso. El Señor dice: ¿quieres seguirme? Bueno, una de las cosas que tienes que hacer es renunciar a asociarte contigo mismo, que es la persona que más atenta en contra de seguir a Cristo. El peor enemigo mío no es Satanás. Mi peor enemigo no eres tú, no es el enemigo, no es el que me odia, ni los vecinos de Anaheim. Mi enemigo se llama Dante Gebel. Es mi peor enemigo. Es la persona que es tentada, es la persona que es puesta bajo presión. Es el carácter de Dante Gebel lo que me preocupa. Es la falta de sabiduría que a veces tiene Dante Gebel lo que me preocupa. Me preocupa mucho las partes que todavía Dios no terminó conmigo. Y el Señor me dice: tengo la solución. Niégate a ser Dante Gebel. Niégate a ti mismo. Porque el mensaje de la cruz no es el mensaje de la realización de ti mismo, sino el mensaje de la negación de ti mismo. ¿Estoy siendo claro, sí o no? El mensaje del Evangelio no es: vas a realizarte con el Señor, vas a alcanzar todo tu sueño. Ese no es el mensaje. Voy a lo que dice Cristo, no es la locura de un apóstol, no es la locura de un profeta, y dice: este mensaje no se trata de ti, se trata de mí, de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Y muy posible que pierdas tu vida tal como la conoces. Es el mensaje de la negación de sí mismo, no de la realización. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo.
O el mensaje es autorrealización y sanar la estima, o el mensaje es negación de sí mismo, pero no puede ser ambas cosas. O es una cosa o es la otra. Y la Biblia dice que el Señor le dijo a los que le seguían: si quieren seguirme, tienen que negarse a sí mismos. Hay conflictos que se pueden ver, que se desarrollan frente a otros, que tienen un inicio claro y un final definido. Pero existen otros que ocurren en silencio, lejos de cualquier mirada, en ese espacio interno donde nadie más puede intervenir. Son batallas que no se anuncian, que no hacen ruido, pero que determinan el rumbo completo de una persona. En ese lugar interno se toman decisiones que nadie aplaude ni cuestiona. Se negocia con uno mismo, se justifican acciones, se posponen cambios. Es un terreno complejo, porque ahí no hay presión externa que obligue a avanzar. Todo depende de la disposición personal para enfrentar lo que se sabe que debe cambiar. Y muchas veces, lo más difícil no es identificar el problema, sino aceptar lo que implica resolverlo. Negarse a uno mismo no es una idea abstracta ni una frase espiritual que se repite sin profundidad. Es una decisión concreta que implica ir en contra de impulsos, de hábitos arraigados, de formas de pensar que se han vuelto cómodas. Es reconocer que no todo lo que se desea es correcto, que no todo lo que se siente debe ser seguido, que no todo lo que parece lógico es necesariamente verdadero. Este proceso no ocurre de una sola vez. Es constante, repetitivo, a veces agotador. Hay días en los que parece más fácil rendirse a lo conocido que sostener una decisión que exige disciplina y claridad. Pero en esa constancia se forma algo diferente. No una perfección inmediata, sino una dirección distinta. La batalla interior no se gana con emociones momentáneas, sino con convicciones firmes. Y esas convicciones no se construyen en momentos fáciles, sino en medio de la tensión entre lo que se quiere hacer y lo que se sabe que se debe hacer. Ahí, en ese punto exacto, es donde se define el carácter. Suelo mirar mucho los mensajes que Dios nos predicó, nos vino hablando desde que yo comencé esta gestión de pastor. Suelo mirarlos o repasar los títulos por lo menos, o la sinopsis, y veo cómo Dios nos fue llevando de nivel en nivel, hablándonos, sanando nuestras heridas, ayudándonos a perdonar. Vimos cómo el Señor, si uno mira los mensajes, van a notar que el Señor nos pasó por un kinder, luego pasamos a la escuela primaria, luego llegamos al high school y ahora estamos en un nivel universitario. Esto no cambia la manera de predicar mía. No es que ahora voy a predicar en palabras difíciles. El evangelio será tan sencillo como el primer día que me paré a predicar cuando tenía 19 años. Lo que estoy diciendo es que lo que cambia es la profundidad de lo que Dios nos quiere hablar. ¿Están listos para oír lo que Dios nos quiere decir? Digan conmigo amén. El evangelio no es realización de uno mismo, sino la negación de uno mismo. Y el Señor dijo: tomen su cruz y síganme. Voy a leerles literalmente como lo dice un predicador a quien yo respeto y admiro mucho, y me pareció una genialidad. Él lo resumió en 5 renglones. Él dice: cuando el Señor hablaba de tomar la cruz, significaba una sola cosa para la gente que vivía en ese tiempo: muerte. Jesús estaba diciendo: ¿quieres seguirme? No te ofrezco la realización de tus sueños, la realización de tus deseos, la realización de tus esperanzas. No te ofrezco creer en ti mismo. Te estoy diciendo: te voy a salvar del infierno eterno, pero vas a tener que renunciar a todo lo que tú creías que era mío y a lo mejor no es mío. Eso es: toma la cruz, niégate y sígueme. El Señor, parece que cuando uno lo escucha predicar al Señor, si ustedes a veces piensan: yo no entiendo bien en qué creemos, qué denominación somos, que suele ser un fantasma que a veces está en la iglesia. Pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Reformados, pentecostales, asamblea. Si ustedes no saben lo que somos, la invitación es que lean los evangelios: Mateo, Lucas, Juan, que los vuelvan a leer una y otra vez, Marcos. Los evangelios nos van a mostrar qué somos, si nos parecemos a Jesús o nos diferenciamos mucho de Jesús. Y cuando Jesús predicaba, a la vista de lo que sería hoy un predicador televisivo, y me incluyo, era un pésimo predicador, porque decía todo lo contrario a lo que nosotros los oradores, que nos consideramos algo de carismáticos, diríamos. Todo lo contrario, era un espantaoveja Jesús. Todo lo contrario a lo que cualquier iglesia hoy en día se está predicando. Les doy mi palabra, Jesús predicaba algo todo completamente al revés. Alguien me escribió hace unos días un correo electrónico y me dijo: no comparto lo que pusiste en la red social, en el Facebook, porque Dios vino a unir la familia.
Y lo mantienen esa frase porque le suena bien. Dios, paz, unir familia. Pero no es bíblico. Es como que uno dijera, ¿cómo Dios va a desunir la familia? Dios es un Dios bueno. ¿Y dónde está en la Biblia que Él vino a unir toda la familia? No está en la Biblia, pero debería estarlo. Es una cosa así, pero no está. El Señor les habla a sus discípulos y a su gente, le dice: no piensen que he venido a traer paz en la tierra. Yo no vine a traer paz, sino espada. He venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Ven que no es mío, es bíblico. Mateo 10:34. A la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué significa? ¿Que vamos a pelearnos en casa? No, significa que esto no es una invitación amistosa, es una advertencia. Dios está diciendo: si vienes a Cristo, a lo mejor las cosas en tu familia se pueden poner peores, no mejores. Nadie va a decir esto por televisión, nadie va a decir esto en público, pero sí lo decía Cristo en forma pública. No he venido a traer paz. Todos esperaban, los judíos, un Mesías que uniera a la familia y cantar unidos, unidos, como los Beatles. Pero eso no iba a ocurrir. El Señor dijo: no, yo vengo a poner disensión. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que muchas veces el aceptar a Cristo te va a poner en conflicto contra alguien que no lo acepta y vive bajo tu propio techo. Que te va a traer conflicto y que eventualmente vas a tener que decidir. Y eso te puede costar hasta la armonía familiar. Vas a tener que empezar a cortar relaciones. Pero eso dice la Biblia, no, eso dice el Señor en persona. A lo mejor el Señor no te va a pedir ni tu familia, ni tu dinero, ni que lo entregues todo, pero sí te va a pedir que estés dispuesto a darlo todo, aunque Él no te lo pida. Que en tu corazón está: Señor, si me lo pidieras, yo ya te lo entregué. Lo más difícil para Abraham fue poner a Isaac sobre el altar y dejarlo en las manos de Dios. Entonces Dios dice: no puede haber partes en ti que no me entregues. Y agrega más, dice este pésimo predicador, dice Jesús: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Claro, fuera de contexto estarán pensando: entonces el Señor no quiere que nos amemos. Sí, lo que Él está diciendo es, insisto, si seguirme a mí te causa un conflicto familiar, no esperes que te arregle el conflicto para que me puedas seguir. Me vas a seguir aunque no te arregle el conflicto y aunque yo, dice el Señor, sea la causa del conflicto en tu hogar. ¿Estoy siendo claro? Porque algunos dicen: yo puedo servir al Señor, pero primero yo le pedí al Señor que mi hijo deje las drogas, que mi otro hijo venga de México, que el otro venga de El Salvador y que mi esposo gane más dinero y después voy a servirle. Dios no pone las condiciones, esto no se trata de ti. El Señor dice: tú me vas a servir aunque tengas que renunciar a todo. Yo he tenido que renunciar a parte de mi familia. Estábamos en polos completamente opuestos y llegó un momento que, sentado en una gran mesa larga de Navidad o fin de año, nos dábamos cuenta de que era una dicotomía, estábamos en mundos y universos opuestos. Les hablé de lo que tenía que hablarles, pero no había una relación, no había una comunión, y aunque nadie lo dijo explícitamente, nos empezamos a distanciar. Cada vez cosas menos en común, cada vez teníamos menos cosas para compartir, cada vez los chistes subidos de tono me causaban menos gracia, cada vez mis cosas, mis visiones, mis sueños que tenían que ver con las cosas de Dios le causaban celos o envidia a cierto sector de mi familia de sangre, y empezamos a dividirnos. Cuando fui al Señor y le dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? El Señor me lleva a este episodio y me dice: yo no he traído paz, a veces voy a causar disensión. Eso es tomar la cruz, morir a lo que uno tiene como un parámetro ideal. No estoy diciendo todo el mundo va a tener problemas en sus hogares. Te estoy alentando. Si tienes problemas en tu hogar y esos problemas en tu hogar son a causa de que has decidido seguir a Cristo, que has decidido comprometerte con Él, no te sientas mal, porque significa de que el Señor dice: realmente eres digno de seguirme, eres digno de mí, me tienes en primer lugar. No estoy después de tu compañía, no estoy después de tus finanzas, no estoy después de tu relación con tu novia. Estoy primero, dice Dios. De otro modo, tú no puedes ser mi discípulo. ¿Sí, claro, sí o no? Hay una forma silenciosa en la que el ser humano aprende a protegerse de todo aquello que pueda alterarlo. No se trata de una decisión consciente, sino de un mecanismo que se va formando con el tiempo. Elegir lo que no duele, lo que no exige, lo que no confronta. Y así,
Poco a poco, la vida se convierte en una colección de decisiones diseñadas para evitar el conflicto interno. Se evita la incomodidad como si fuera un enemigo, cuando en realidad muchas veces es el inicio de un cambio necesario. En el ámbito espiritual, este fenómeno se vuelve aún más delicado. Porque no se abandona la fe, sino que se transforma en algo manejable, en una experiencia que no interfiere demasiado con la forma de vivir. Se escuchan palabras que inspiran, se repiten frases que parecen profundas, pero se evita todo aquello que implique una renuncia real. Es una fe que acompaña, pero no dirige, que consuela, pero no corrige, que está presente, pero no gobierna. El problema no es evidente al principio, porque todo parece funcionar. La persona sigue adelante, mantiene ciertas prácticas, incluso puede sentirse en paz. Pero en lo profundo, algo no está siendo confrontado. Hay áreas que permanecen intactas, decisiones que nunca se cuestionan, actitudes que se justifican con facilidad. Y entonces, sin darse cuenta, se construye una vida espiritual que gira alrededor de uno mismo, en lugar de estar centrada en la verdad. La incomodidad, en este contexto, se vuelve una señal importante. No como algo negativo, sino como una alerta de que hay algo que necesita ser revisado. Porque cuando todo encaja perfectamente sin resistencia, es posible que no se esté avanzando, sino simplemente evitando. Y evitar puede dar una sensación de estabilidad momentánea, pero no produce transformación. Aceptar esto requiere valentía. Significa reconocer que no todo lo que se ha construido es sólido, que hay partes que necesitan ser derrumbadas para poder edificar algo verdadero. Y ese proceso no es inmediato ni sencillo, pero sí necesario. Porque una vida que nunca es confrontada, difícilmente puede ser transformada. Vamos a repasar lo que les conté en la arena hace unas semanas atrás. En cierta ocasión viene un muchacho rico, le dice a Jesús: Señor, yo te quiero seguir, he cumplido todos los mandamientos, soy un hombre santo, puro conforme a la ley, pero además te quiero seguir hoy. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Oigan, qué escenario para predicar, qué lindo para decir, para que Jesús le dijera: levanta tu mano, repite conmigo, solo cree en mí. El Señor le sube los requisitos, no porque no quiere que sea rico, no porque le molesta que tenga dinero, sino porque el muchacho no tiene sus prioridades de manera correcta. Yo me porto bien, cumplo la ley, pero eso sí, nadie me toque mi compañía, nadie me toque lo que logré, porque esto me lo gané yo. Y el Señor, que conoce su corazón, le dice: vende todo lo que tienes, repártelo, de modo que no tengas ningún ancla que te ate atrás, y después me sigues. Yo digo: Señor, ¿por qué no predicaste? Necesitamos el diezmo de este, ¿por qué no le predicás? Yo tendría que estar aconsejándolo ahí, diciendo: Jesús, me parece que lo está dejando ir. No es que dice: soy un adúltero y un fornicario, es un hombre santo, ¿a dónde va a diezmar? Y le dice: regálalo todo. No le dice: dámelo a mí, regálalo y después vienes a seguirme. Viene otro muchacho y le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen sus cuevas, los pájaros tienen nidos, yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Si me sigues, no esperes una vida fácil. No vamos a pasar la noche en el Ritz, no vamos a pasar la noche en el Sheraton. No esperes una vida fácil. ¿Qué es lo que a mí me gustaría decirle a tantos que a veces me escriben por internet y me dicen: yo sueño con las naciones, y creen que viajar por las naciones es el glamour, es andar en los aviones y predicar así, con vestido de un traje blanco y que la gente te salude? No sé qué se imaginan, qué cohete mental tienen para imaginarse eso. Porque a mí me dan ganas de decirle: ¿estás seguro que querés pagar el precio? Pero ellos compran el glamour, eso de te seguiré. Y el Señor dice: yo no tengo donde recostar la cabeza. Y del muchacho no se espera, no, desapareció, no se sabe nada más. A otro le dice el Señor: sígueme. Y el muchacho le dice: bueno, deja que entierre a mi padre. Que en los tiempos bíblicos era: déjame que mi padre envejezca, muera y cobre la herencia, y luego con dinero te puedo servir. Para un pastor eso es un buen razonamiento. Pastor, yo quiero servir, pero déjeme que cobre este juicio. Me lo han dicho muchas veces. Hice una demanda porque me dolió acá la rodilla de una vez que no sé qué. Y cuando tenga ese dinero, y hasta me quieren coimear, me dice: yo voy a dar un 30% a la iglesia, más del diezmo. Aquí hay uno que dice: cobro la herencia y te sigo, voy a ser más útil con herencia cobrada que siendo un don nadie. Y el Señor le dice: deja que los muertos, o sea, los que se pierden en el infierno, que ya están muertos, no tienen vida eterna, entierren a sus muertos. Y no se sabe más nada del muchacho.
aparece un posible cuarto seguidor de Jesús y le dice a Jesús: déjame hacer una fiesta con mis amigos de despedida y luego te sigo. Parece más noble, más loable, ¿no? Déjame hacer una fiesta de despedida, por ahí hasta levanto una ofrendita ahí y tengo sustento para seguirte en la aventura. Y el Señor dice: ¿sabes? Cuando entras al reino tienes que ser como el agricultor, mirar para adelante, y si te atreves a mirar para atrás, el surco te sale torcido. Ninguno que pone la mano en el arado para arar y que mira hacia atrás es digno de seguirme. Cuarto que queda fuera. Cuarto que no puede seguir a Jesús. Y sigue siendo tan pésimo predicador Jesús, espero que entiendan la ironía y no me lo saquen en YouTube, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Oyeron eso? Lo diré otra vez: si alguno no se odia a sí mismo, su propia vida no la aborrece, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué pensamos que estos son pasajes bíblicos de menor categoría o que no hay que mencionarlos mucho? Si el grano de trigo no cae a la tierra, se muere. Pero si en cambio es plantado, muere de una forma diferente porque da fruto. O sea, dar fruto te va a costar la vida, le decía el Señor a sus discípulos. Te va a costar todo. No podemos tener una corona sin pasar por la cruz. Por eso digo siempre, si como pastor yo empezara a promocionar solo los frutos, sería una patraña, un engaño a la gente. La gente piensa: bueno, ir a la iglesia es aguantarse 2 horas, 2 horas y media a lo máximo, escuchar alguna que otra cosa que nos dice el pastor, algunas canciones, y cuando cantan Nada es imposible salimos corriendo para agarrar rápido el estacionamiento. Muchos no predican la cruz o le dan vueltas al asunto porque creen que hablar de la cruz no es dar buenas noticias. Y somos los predicadores de las buenas nuevas. Pero entregar medio mensaje es más grave que no entregar nada. Pablo decía: me es necesario que yo predique todo el consejo de Dios, todo. Y no nos toca decidir a nosotros qué parte de la Biblia ocultar y qué parte de la Biblia sí decir para que suenen más higiénicas. Tenemos muy involucrado eso de que si le gustamos a la gente, le caemos bien a la gente, también les va a gustar Jesús. Y de a poco el evangelio fue mutando hasta ser un evangelio de clientelismo, un evangelio que a imagen y semejanza de cómo le gustaría a la gente, un Dios de bolsillo, un Dios que solo dice: quieres ser feliz, quieres que te vaya mejor, quieres seguir indocumentado o que Dios te dé favor yo rápido para que te den los papeles, quieres ser pobre o que te haga rico. Y se empiezan a predicar esos sermones de que uno tiene que ser rico, próspero, triunfante, que lo creo, pero como una consecuencia menor. Eso ni siquiera es lo importante, porque a lo mejor hay un misionero en este momento con mucha entrega a Dios, muy entregado al Señor, que no tiene un auto, que anda en burro. A lo mejor hay alguien en este momento que en la vida va a cambiar la casa y no por eso va a estar fuera de la voluntad de Dios, porque Dios lo mandó a predicar allá en la selva y no puede pretender, ni lo puede predicar siquiera, de que el Señor le quiere dar un auto nuevo a todo el mundo. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué vino Cristo a la cruz? ¿A morir para que el mundo occidental tenga un mejor auto? ¿O a morir para que el mundo entero sepa que se salvó de la condenación eterna? ¿Cuándo fue la última vez que viste un predicador por televisión mirar la cámara y decir: quiero decirte que tienes que rehusar a asociarte contigo mismo? Quiero decirte que la vida tal como la conoces debe morir. Y no me importan los planes que tú tengas, no me importa lo que tú te dedicas, pero todos tus planes son heces, escoria, dice la Biblia, para Dios. Te vas al infierno, estás en rebelión contra Dios, y a menos que te arrepientas y te sientas pobre, necesitado y ciego, no habrá salvación para ti. No lo escucharán por televisión. Sin embargo, es lo que el Señor predicó. El primer mensaje de Jesús en su propia ciudad, delante de sus tíos, delante de sus primos, en la sinagoga que lo vio crecer. El primer sermón de Jesús que él predica. No sé qué pasa en ese sermón, les hablaré de esto en un próximo mensaje, pero en 15 minutos de mensaje lo quieren matar. Y literalmente los que estaban en la sinagoga se enfurecen contra él y lo empujan a un acantilado, dice la Biblia, para hacerlo caer como se mataba a los falsos profetas. Y él se abrió paso y dijo: permiso, 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 y se fue. ¿Qué predicó para que lo quieran matar? No le dieron un curso de oratoria a Jesús, no le dijeron cómo funciona la homilética. ¿Qué les dijo que produjo tanto odio? Es que todos esperaban un Mesías salvador, un Mesías que les dijera: ustedes judíos son santos, casi no necesitan redención.
Pero les dijo: son pobres, ciegos, desnudos y necesitan una redención, son pecadores. Y eso los ofendió y nunca más pudo predicar dentro de una iglesia o de una sinagoga, nunca, porque el mensaje los ofendió a todos. No existe un evangelio atractivo para los no creyentes, existe solo la verdad, un solo evangelio. Toda transformación real tiene un costo. No siempre es visible desde el inicio, pero se hace evidente con el tiempo. Cambiar implica dejar atrás cosas que en algún momento parecían importantes, romper dinámicas que resultaban familiares, alejarse de ambientes que ya no encajan con la nueva dirección. Este proceso puede generar una sensación de pérdida. No necesariamente porque lo que se deja sea valioso en esencia, sino porque era conocido, porque formaba parte de la rutina, porque daba cierta estabilidad. Y cuando eso desaparece, se produce un vacío temporal que no siempre es fácil de manejar. En ese punto, muchas personas retroceden. No porque no quieran avanzar, sino porque el costo les parece demasiado alto. Prefieren conservar lo que conocen antes que arriesgarse a lo desconocido. Y así, el cambio queda incompleto, detenido en una intención que nunca se concretó. Pero quienes deciden continuar, a pesar de la incomodidad, comienzan a experimentar algo distinto. No es una recompensa inmediata ni una sensación constante de bienestar, sino una claridad progresiva. Se empieza a entender que lo que se dejó atrás no era sostenible, que lo que parecía pérdida en realidad era liberación. El precio sigue existiendo, pero deja de percibirse como un sacrificio injusto. Se convierte en parte del proceso, en un elemento necesario para avanzar. Y en ese entendimiento, el cambio deja de ser una amenaza para convertirse en una decisión firme. Y la tendencia nuestra a veces es complacer, alterar algunas cosas, meterle algo de publicidad para que no suene feo y tengamos más gente. Pero la cruz produce vergüenza. La cruz a veces nos lastima, ofende. Ahora uno dice: pero yo no me avergüenzo de predicar el evangelio. Cuando uno dice eso rápidamente, yo no me avergüenzo de predicar el evangelio, es porque posiblemente nunca lo hemos predicado como Jesús lo predicó. A lo mejor estamos predicando la espuma nada más. ¿Por qué no podemos predicar el evangelio abiertamente en televisión secular? ¿Por qué alguien en la universidad, cuando le toca dar su lección, dice: hay algo más, profesor, quiero aclarar esto: todos ustedes tienen condenación eterna y se van a pudrir en el infierno a menos que acepten a Cristo? ¿Por qué no? Porque no queremos ser rechazados, porque todos queremos ser aceptados, porque no nos queremos ser cristianos, pero que no nos cueste que nos miren como un bicho raro. Queremos que el Señor, estamos de acuerdo que Él perdió su dignidad en la cruz y lo crucificaron desnudo, ni siquiera con un taparrabo como lo ponen en Hollywood, desnudo. Y estamos de acuerdo que Él perdió su dignidad en la cruz, pero nosotros queremos conservar la nuestra. Quiero ser cristiano, pero tampoco que en el barrio me miren como que estoy en una secta. Sí. Ahora, ¿por qué Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? ¿Por qué Pablo se tiene que avergonzar del evangelio? ¿Por qué diría esto? Si Pablo existiera hoy, ¿no se avergonzaría del evangelio? Si da glamour decir: soy pastor. Por lo menos a mí me pararon 2 veces la policía por algún exceso de velocidad o no ver un stop, y le dije: soy pastor. Pase, señor, me dijo. En mi país te ponen triple ticket, acá no, te respetan. ¿Por qué Pablo diría: no me avergüenzo del evangelio? ¿Te avergonzarías de dar una buena noticia? Descubres la cura contra el SIDA, ¿te avergonzaría proclamarlo a los 4 vientos? Descubres la cura contra el cáncer y no lo puedes decir. Tienes que aclarar: no me avergüenzo de decir que descubrí la cura contra el cáncer. No, no sería motivo de aplausible, no sería motivo de celebrar que has descubierto una buena nueva. Es que lo que predicaban los apóstoles y lo que predicaba Jesús no sonaba a buena nueva. ¿Quieren que les dé el itinerario de las cruzadas de Pablo? ¿Quieren que le diga cómo iba al ministerio? Esto estaría en su página web. Lo apresaron en Filipos, lo obligaron a salir corriendo en Tesalónica, lo hicieron escabullirse en Berea, se rieron de él en Atenas, lo tildaron de loco en Corinto y lo apedrearon en Galacia. Esa fue el itinerario. Iba poniendo en el Facebook, iba poniendo la foto: apedreándome en Corinto, escabulléndome en Berea. Así eran las fotos si tuviera una red social. ¿Por qué? ¿No llevaba una buena nueva?
No llevaba un mensaje tal como: Cristo vino y quiere que seas feliz. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Quién puede apedrear a un hombre por predicar eso? ¿Quién se burla, lo tilda de loco o tiene que escaparse entre las penumbras de la oscuridad? Alguien que dice un mensaje como los que hoy se predican en nuestras iglesias. Dios quiere darte un año del año porque Él manejó un burro del año. Tienes que usar traje Armani porque las vestiduras de Él eran caras y se las repartían. Dios quiere que seas rico. ¿Ofende a alguien eso? No. ¿Apedrearías a un predicador por decirte que vas a tener mayor ganancia, más dinero, que te va a ir mejor? No lo apedreas. A menos que hables de cruz. A menos que hables de la vergüenza de la cruz. La palabra de la cruz, dijo Pablo a los Corintios, es locura a los que se pierden. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero yo predico la cruz, un Cristo crucificado. Y a los judíos le causa tropiezo y a los gentiles locura. Dijo Pablo, más clarito imposible. 1 Corintios 1:18. Los judíos pedían señales. Danos una señal para saber que eres el Mesías. 3 años de ministerio haciendo milagros y le pedían una gran señal, una super señal para que Él demuestre que era el Mesías. Esto demuestra una sola cosa: los milagros no salvan al perdido. Los milagros también es un regalo de Dios al cuerpo de Cristo, pero no salvan perdidos. Si hacemos una gran cruzada de milagros, los perdidos vendrán. No los va a salvar el ver milagros. Yo, si estoy siguiendo un Mesías, estoy muriéndome de hambre con 5.000 personas, y Cristo levanta unos pececitos y unos panes y los multiplica por miles, ¿me hace falta pedirle otra señal más? Me hace falta darme cuenta que eso no lo puede hacer nadie humanamente. Tiene una hamburguesa In-N-Out y un paquetito de papa frita. Baja así y aparecen 74.000 In-N-Out. Yo le digo a Liliana, este tipo multiplica la comida. Lo veo pararse en la tumba de Lázaro y decir, sal fuera. Y sale el tipo vendado después de 3 días de muerto. ¿Dónde estaba? Vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde estaban los 5.000 que fueron alimentados sin contar niños y mujeres? Y no porque no comían, sino por un tema machista del escriba. ¿Dónde estaban los 10.000 a 12.000 personas que fueron alimentados en el aposento alto? ¿Por qué había 120? Si los milagros salvaran gente, tendría que haber 15.000, 30.000, 50. ¿Dónde estaban los leprosos que fueron sanados en Pentecostés? ¿Por qué los leprosos no estaban en el aposento alto, los ex leprosos? ¿Dónde estaba el endemoniado gadareno? Tal vez diga, bueno, tal vez entre ellos estaba, pero no hay muchas posibilidades en 120. Hay más milagros que la gente esperando la llenura del Espíritu. ¿Salvan los milagros? Los milagros no salvan. ¿Son buenos los milagros? Sí. ¿Creemos en ellos? Claro que sí. Pero nunca en la Biblia alguien se salvó por un milagro. De hecho, conozco gente que ha sido sana y nunca más te pisó una iglesia. Venía a buscar la sanidad. El día que se acaben los regalos, murió el Mesías. Y si no, pregúntenle a Jesús. Haz un milagro si eres el Hijo de Dios, le dijo Herodes. Haz un milagro. No lo hizo. Primero, porque el Señor no es Copperfield. Él no viene a hacer milagros para entretener a la gente. Segundo, porque los milagros nunca le cambiaron la vida a nadie. Un pueblo entero, 5 millones de tipos, 5 millones de gente, viendo cómo cae pan del cielo, cómo sale agua de una piedra, viendo cómo el agua se abre en 2, se murieron por incrédulos en el desierto. Díganme si los milagros cambian a alguien. Los milagros no cambian a nadie. Creo en milagros, pero me resisto a predicar un Cristo milagrero. Venga que Dios le va a dar. Y el Señor decía, tus pecados te son perdonados. Y después, en todo caso, decía, toma tu lecho y anda, pero no era lo importante. Y cuando sanaba a alguien decía, shh, no cuenten nada. Pero Señor, qué poco marketing. Resucita a la hija del principal de la sinagoga y le dice, ¿cómo te lo puedo pagar? No cuentes nada, por favor, que quede entre nosotros. Que no se desvíe para qué vine. Que la gente no piense que yo vengo a resucitar hijas muertas. Yo, evangelista, estoy ahí y al muerto lo vuelvo a matar y lo vuelvo a resucitar y lo vuelvo a matar y lo vuelvo a resucitar. Los judíos querían señales y Pablo dijo, yo no tengo señal, tengo cruz. Los griegos querían sabiduría. A ellos no les importaba los griegos no les importaba la señal. Querían validar la religión con su sabiduría. Y Pablo les dijo, como está escrito, griegos,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, estaba diciendo, el evangelio se recibe por revelación, no por sabiduría. Yo puedo estar toda la mañana explicándote por qué Cristo vino a morir a la cruz por tu pecado. Si el Espíritu Santo no te trae revelación mientras yo hablo al intelecto, no pasa nada. A ver, ¿por qué murió por mí si no me conocía? Yo no había nacido, dice la gente. No se puede razonar. Se acepta por fe. Y el peor insulto para un griego es decirle, mire, todo lo que ustedes saben, basura. La sabiduría no sirve. Dios le dio lo opuesto a cada uno. Los judíos querían señales, recibieron un Jesús crucificado, blasfemo, escandaloso. Los griegos querían razonar y les dio un Mesías que si hubiese sido sabio no hubiese ido a la cruz. Hay verdades que no se rechazan porque sean falsas, sino porque son incómodas. No encajan con la imagen que una persona tiene de sí misma, ni con la narrativa que ha construido para justificar sus decisiones. Y enfrentarlas implica romper esa imagen, aceptar aspectos que no se habían querido reconocer. Este tipo de confrontación no ocurre de manera superficial. No se trata de aceptar un error evidente, sino de mirar más profundo, de cuestionar motivaciones, de analizar intenciones. Es un proceso que puede resultar incómodo porque no deja espacio para excusas. En muchos casos, la resistencia aparece de inmediato. Se buscan explicaciones, se minimiza el problema, se desvía la atención hacia otros temas. Todo con el objetivo de evitar enfrentar lo que realmente está ocurriendo. Pero esa evasión no resuelve nada, solo retrasa lo inevitable. Cuando finalmente se decide mirar de frente, el impacto puede ser fuerte. No porque la persona no lo supiera, sino porque ahora ya no puede ignorarlo. Y en ese momento, se abre una oportunidad. No para quedarse en la culpa, sino para iniciar un cambio real. Aceptar la verdad no es el final del proceso, es el inicio. Es el punto donde se deja de vivir en una versión parcial de la realidad y se comienza a construir algo más sólido. No perfecto, pero sí honesto. Escuchen esto, porque con el pasar de los años se pierde el impacto. La cruz era una forma horrible de pena capital originada por el imperio persa, que los bárbaros también usaban. El condenado sufrió una lenta muerte por asfixia, al punto traumático de no poder levantarse con los clavos que sujetaban sus manos, ni de empujarse con el clavo que sujetaban los pies, lo suficiente para poder aspirar y exhalar. Por lo general se le quebraban las piernas para que la víctima no pudiera empujarse hacia arriba y de ese modo no pudiera llenarse de aire los pulmones. El rey Darío crucificó 3.000 babilonios. Alejandro Magno crucificó 2.000 ciudadanos de Tiro. Alejandro Janeo crucificó 800 fariseos mientras violaban a sus mujeres delante de ellos. Los romanos crucificaron 30.000 delincuentes, 30.000 delincuentes en la época de Jesús. Tito Vespasiano crucificó tantos judíos en el año 70 después de Cristo que los soldados no tenían espacio ni para las cruces ni suficiente cruces para los cuerpos. Y Cicerón escribió, cuando finalmente Constantino abolió la crucifixión, Cicerón escribió: la sola palabra cruz debería eliminarse no solo de la mente, sino de los pensamientos, de los ojos y de nuestros oídos para siempre. La cruz fijó el horror en los judíos para siempre. Era una ejecución repugnante, denigrante. Se usaba para la escoria, para las heces de la sociedad. Y la idea de que alguien bueno, alguien redentor, murió en una cruz para encima salvarme a mí, que estoy peor que él, era inconcebible. Tanto como ahora. ¿Y Pablo de qué predicaba? De la cruz. De eso horrendo que nadie quería. Era la cámara de gas del genocidio. De eso predicaba Pablo y por eso los querían matar de todos lados. Era una locura predicar a un Dios crucificado. Y los judíos odiaban la cruz más que nadie. Porque en la ley mosaica, la ley de Moisés decía: no dejaréis que el cuerpo de un crucificado pase la noche en el madero, porque maldito por Dios es el colgado o el crucificado. Deuteronomio 21:23. Cuando crucificaban a alguien, había una ley de Dios que decían: no me lo dejen toda la noche, que la sangre no chorree la tierra toda la noche, porque será maldita la tierra. Saquen el cuerpo. Por eso se le quebraban las piernas,
para que no pudiera tener oxígeno en los pulmones y muriera antes del anochecer. Porque maldito por Dios es el crucificado. Y ahora viene un tipo a decir que Dios se maldijo a sí mismo. No era maldito por Dios el crucificado, y ahora me dicen que Dios mandó a su hijo para que lo crucifiquen. ¿Cómo Dios va a maldecir a Dios? No les entraba en la cabeza ni a los griegos ni a los judíos. El Dios de la cruz era una maldición divina, era un estigma social. Los judíos se atragantaban con la idea de un Mesías crucificado. Hacía un evangelio difícil de creer como lo es ahora. Y esto va para alguien que dice: yo tengo problemas a veces para predicar el evangelio hoy en día. Imagínate a los cristianos del siglo I. Predicar la cruz era procaz, escandaloso. No hay un solo discípulo que se paraba en las plazas y decía: Jesús quiere que seas feliz. ¿Cuántos quieren el carro del año? Venían a decir: vengo a hablar del Dios de la cruz. ¡Ah! Era terrible. Les lastimaba, los enfrentaba, los confrontaba, los ofendía. Escuchen lo que un sabio escribió de la época. Creer que el Hijo de Dios, un sabio de la época escribió esto, griego. Creer que el Hijo de Dios haya aparecido primero en la remota Galilea, un pueblito de la oscura comunidad judía. Incluso que se le haya dado muerte de un criminal en una cruz, es una locura. Los dioses nuestros de Grecia y aún los dioses de Roma se distinguen entre los hombres porque son inmortales. Mentira, nunca habían visto un dios. Pero ellos pensaban: si hay un dios, es como los dioses del Olimpo. Es un dios así con cara de fortachón, con una cara de Schwarzenegger así que dice: Dios te bendiga, baby. Una cosa así. Los dioses de Grecia y de Roma son inmortales. Y nunca nuestros dioses colgarían de un madero de una manera tan vergonzosa. ¿Cómo no le va a costar a Pablo hablar de cruz? Y les costó la vida. Pablo, a los discípulos, porque había que ser muy fiel a un Señor crucificado en los tiempos en que la cruz no había sido abolida, porque corrías la misma suerte, el mismo destino. También te crucificaba. No te daban reconocimiento, no te decían que eras un diplomático, no te nombraban apóstol, no te decían arcángel, ni comprabas aviones privados, ni tenías guardaespaldas. Cuando predicabas la cruz, 90 sobre 100 que te crucificaban. Había que tener bien puesto lo que tenía que tener los hombres y las mujeres para predicar de cruz. Y después con los años se fue perdiendo el impacto y empezamos a decir: la cruz ofende tanto. Pero no encuentro un solo episodio en la Biblia donde dice: y con los años ya no hablen tanto de cruz. Hablen de los beneficios que atrae más gente. Denle cosas buenas a la gente y se les va a llenar la iglesia. Nunca, no encuentro eso en toda la Biblia. Es el único mensaje que tenemos. El único, no hay otro. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo. A Él le agradó hacerlo así de loco, cruz. Estás en rebelión con Dios y la única forma de acceder a este único puente es cruz. ¿Qué significa? Tienes que morir a tu carne. Renunciar a tus sueños, renunciar a lo que yo estoy aquí porque desde que estoy con Dios me va mejor. Gloria a Dios, pero a lo mejor no te va mejor y eso no tiene que cambiar la razón por la cual venimos, la razón por la cual estamos. Nos íbamos al infierno. La pena de muerte para el pecado, la pena capital para el pecado es pena de muerte. Dios dijo: has pecado contra mí. Todos pecaron y todos los que están en favor de ahí habían sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, salvadoreños, mexicanos, colombianos, argentinos y del país donde sea, nos íbamos al infierno, condenados. Y Jesús mandó una sustitución, una sustitución a Cristo. Si crees que Él murió en tu lugar y pasó lo que tú debías pasar, serás salvo. Nada más. No hay otro evangelio, no hay agregado, no hay y alguna letra pequeña que diga que a lo mejor me va a ir bien. No, Él nunca vino ni siquiera a prometernos felicidad en la tierra. No vino. Aunque se empeñen algunos en decir: no, es que el reino está aquí y aquí vamos a ser felices. No dice la Biblia nunca, en ningún momento: y te va a ir muy bien. Porque yo encuentro que a los discípulos a ninguno le fue bien. El que no fue aserrado fue crucificado, el que no fue apedreado, el que lo mataron. Digo, ¿pero qué pasa?
Se equivocaron de iglesia. No les predicaban bien a esta gente. Porque yo conozco un evangelio donde la gente, si tiene 2, 3 semanas seguidas problema con el estacionamiento, ya te cambia de iglesia. Y esta gente se dejaba crucificar. Los mártires se dejaban matar. Hasta el día de hoy hay una escuela y un seminario de gente que preparan a sus misioneros y le llaman la Universidad de la Muerte. Porque la mayoría que egresa de ahí va a predicar y hasta ahora todos los que salen van muriendo, todos. Y con sangre van sembrando el evangelio y de a poco la comunidad va aceptando al Señor. Pero a costa de la sangre de los mártires. ¿Serán que son fracasados? No quiero decirle te va a ir mal, ¿no? El mensaje no quiero que les quede... Sé que ninguno de aquí es necio y tomará la profundidad de lo que trato de decir. No estoy diciendo te va a ir mal, te van a matar. Lo que te estoy diciendo, no podemos rebajar el evangelio a pensar que el evangelio es una dádiva, a ver qué Dios me da. Vida eterna te da, salvación eterna, que pueda decir: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por cuanto me está reservada la corona de vida. ¡Aleluya! Que es reservada para aquellos que somos fieles. ¿Están conmigo en eso, sí o no? Jeremías se lamentó por los ministros de la época y dijo: hay muchos que fortalecen la mano de los malos para que ninguno se convierta de su maldad. Si ellos hubiesen estado en el secreto de Jehová, habrían hecho oír las palabras de Dios a su pueblo y los habría hecho volver del mal camino. Mis queridos amigos, colegas, pastores, hombres de Dios, a quienes los respeto y los considero hermanos mayores que yo, si no traemos a la gente de regreso a la cruz, la sangre de este pueblo estará en nuestras manos. La sangre de los que se pierden estará sobre las manos de los pastores. ¿Te va a ir bien? Podemos hablar de los frutos otro día. He predicado 3 años sobre los frutos del Espíritu. Claro que los creo. Ni estoy cambiando el mensaje, ni me volví más duro, ni descubrí una nueva revelación. Este es el mensaje que se le da a los médicos cuando ya están por graduarse. Porque muchos entran a la facultad de medicina enamorados del delantal blanco, del espéculo, de los anteojos y de hacer recetas. Algunos entran al ejército enamorados de la foto que se van a sacar con el arma. Entonces siempre hay una última charla que le dan, donde todavía puede decidir si quiere salir o quedarse. Esa última charla, esa última plática es donde le dicen al soldado que su vida puede peligrar, que si eventualmente hay una guerra puede ser enviado al frente. Entonces la foto, vestido con un uniforme de gala, pasa a un segundo plano. Al médico se le dice que tendrá que lidiar con personas a las cuales les podrá salvar la vida y otros se le van a morir en la sala de operaciones. Y tendrá que acostumbrarse a oler sangre, a enfrentarse con el dolor de los familiares, con insultos, que creerán que el médico dejó partir a su mamá. Y les dirán que todo eso es parte del paquete. Es más, que es lo primordial de ser médico: lidiar con la enfermedad. Y que vestir un delantal y tener un diploma en la pared también era la espuma de la Coca-Cola. Y hay un momento, iglesia, en que Dios nos trae estos mensajes, donde dice: esto se trata de cruz, estábamos perdidos, nos íbamos al infierno. Y el Señor vino a morir para darnos acceso a la vida eterna. Si entendiéramos eso, los pastores no tendríamos que estar preocupados por el crecimiento de la iglesia. Al contrario, Jesús no estaba preocupado por el crecimiento numérico de sus seguidores. Qué fracaso, solo 12, y de hecho 1 lo traiciona. Qué fracaso a la luz de hoy, de los crecimientos actuales, donde tenemos que crecer y crecer y crecer y crecer y llenar más la iglesia que el cielo. Jesús nunca estuvo más interesado en llenar más su ministerio que enviar gente al cielo. Y subía los requisitos: te costará todo, vende lo que tienes. Si me vas a seguir, sepa que no habrá hoteles para dormir. Dormiremos donde nos agarre la noche. No puedes despedirte de nadie ni cobrar la herencia. ¡Hey! No hagas fiesta de despedida ahora, sígueme. Pedro, deja lo que tienes y sígueme. Qué difícil. Criticamos a Pedro, nos burlamos de él, el hombre bruto que cortó la oreja de alguien, pero dejar toda una pesca cuando a eso te dedicas, solo siguiéndolo a él, y si salía mal, y si no era el Mesías, ¿qué volvía? A la pesca y trataba de remontar la compañía que había renunciado hace poco tiempo atrás. Como se darán cuenta, esto no es para cualquiera.
Por eso el Señor dice que el Evangelio es una puerta estrecha. No sé por qué nos empeñamos en hacerla ancha. Bueno, un poco ancha también. Hoy en día, ¿quién no está juntado y en concubinato? Si vamos a pedirle a cada uno que esté juntado, que se case, ¿quién va a quedar en la iglesia? Y ensanchamos la puerta. ¿A qué pareja de novio le vamos a pedir que no tengan sexo una vez o dos veces antes de casarse? Eso es ridículo en el siglo que vivimos. Y abrimos la puerta. Al final, todo se reduce a una decisión. No una que se toma en público ni una que se anuncia con palabras, sino una que ocurre en lo profundo, donde nadie más interviene. Es una decisión que no depende de emociones pasajeras, sino de una convicción que se sostiene en el tiempo. No se trata de entender todo, ni de tener todas las respuestas. Tampoco de sentir seguridad absoluta en cada paso. Se trata de elegir una dirección, de asumir las consecuencias, de mantenerse firme incluso cuando no es fácil. Esta decisión no transforma la vida de inmediato, pero cambia el rumbo. Y con el tiempo, ese cambio de dirección produce resultados visibles. No siempre espectaculares, pero sí consistentes. Lo importante no es la velocidad, sino la constancia. No es la intensidad del inicio, sino la permanencia en el proceso. Porque una decisión real no se mide por lo que se siente en el momento, sino por lo que se sostiene a lo largo del tiempo. En el libro El progreso del peregrino, el novelista cuenta que el camino al cielo y al infierno es el mismo y que muchos ese día creerán que están entrando al cielo. El último desvío está unos segundos antes, unos centímetros antes, donde dice, ey, usted no. Pero si venía por el camino con todos mis hermanos, veníamos cantando cuando Él abre el mar. ¿Cómo que no voy a entrar? No, es que usted no está en la lista. Si los ministros no hacen la puerta estrecha allá, la puerta se estrechará más acá, pero no será ancha. No es para cualquiera. No entrará cualquiera. ¿Aún quieren ser cristianos? ¿Aún quieren pagar el precio aunque te cueste todo de ti? Aunque te cueste todo lo que tienes, ¿aún quieres serlo? Aunque altere tus gastos fijos y altere tu familia y altere tus planes y tus propósitos, ¿aún quieres hacerlo? Pero damas y caballeros, si viene alguno, aún diferente a mí, y les predica un evangelio distinto a este, sea maldito. Si alguien viene y les predica un evangelio diferente, dice, no están así, no se enojen, no se lo tomen tan a mal, este pastor está un poco loco, sea maldito, y sea maldito el que lo predica. No lo dije yo, lo dijo Pablo. Si alguien predica un evangelio diferente, a la cruz. Es lo único que tenemos. Lo único que tenemos. Póngase de pie. ¿Y qué les parece si aplaudimos por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz? Porque algunos por primera vez creo que los velos se han caído. ¡Aleluya! Y tal vez, después de todo lo que has escuchado, no tengas una respuesta clara, ni una emoción intensa, ni una certeza absoluta. Tal vez lo único que tengas es una incomodidad silenciosa, una sensación de que algo necesita cambiar, aunque no sepas exactamente qué ni cómo hacerlo. Y eso está bien, porque los cambios más reales no comienzan con seguridad, comienzan con una inquietud que no se puede ignorar. No se trata de hacerlo perfecto, ni de resolver todo en un solo momento. Se trata de no volver a mirar hacia otro lado, de no seguir postergando lo que ya sabes que es necesario. Porque hay decisiones que, aunque parezcan pequeñas, tienen el poder de redefinir completamente una vida. Y quizá nadie más lo note de inmediato. Quizá no haya reconocimiento, ni resultados visibles al principio. Pero en lo profundo, algo comienza a alinearse, a tomar forma, a avanzar en una dirección distinta. No es un cambio ruidoso, pero es real. Y a veces, eso es lo único que se necesita para que todo lo demás comience a transformarse. Gracias por escuchar este mensaje. Si esta palabra habló a tu vida, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien que también necesite escuchar la voz de Dios. Aquí en Escuchando su voz, creemos que una sola palabra puede transformar un corazón. Así que quédate con nosotros, porque lo mejor aún está por venir. Dios te bendiga.